tipos de respuestas que Dios da a nuestras oraciones. ¿Cómo estás? Que el Padre bendiga tu vida en gran manera. Sabemos pues, ya tenemos conocimiento, que la oración es una de las más grandes enseñanzas que nos da la palabra de Dios, que si no oramos no entramos en comunión con el Padre, y vamos a encontrar muchos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres de oración en la Biblia. Sabemos también que si oramos conforme Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho, entonces tenemos claro que la oración es la comunión con Dios, y si no hay oración, tu vida espiritual no crece, no te comunicas con papá. Yo recuerdo de jovencita tenía un amigo que vivía en Estados Unidos y yo le escribía una carta una vez cada 5 meses y esperaba ansiosa todo el proceso que había que pasar para poder llegar esa carta a él y luego él devolverme una respuesta, porque antes no existían redes sociales, correos electrónicos, y yo esperaba contenta, ansiosa, porque quería la respuesta de mi amigo y no me importaba si demoraba 3, 4 o 5 meses, pero sabía que había una respuesta. Si así nosotros en algún momento hemos puesto nuestra confianza en alguien que nos dé el cumplimiento de una promesa o nos dé una respuesta ante una necesidad o simplemente un saludo, ¿cuánto más Dios, que es tu Padre Celestial, tiene una respuesta para ti? Pero a veces, como seres humanos, pensamos naturalmente y no vemos que Dios no obra de maneras que nosotros queremos que lo haga. El Señor actúa en su soberanía de maneras diferentes, usa sus estrategias divinas para poder responder ese clamor, esa necesidad tan grande, ese anhelo de tu corazón, y te responde de 3 maneras que hoy vas a conocer por medio de la palabra. Mira lo que dice el libro de Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, que estés orando en todo tiempo, que perseveres, que no te canses de buscar a Dios en oración, dice, y suplicándole en el Espíritu. Y velando, o sea, estando atento al cumplimiento de esa petición con perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, en constante agradecimiento y acción de gracias al Padre. Pero hoy te quiero decir que cuando a veces Dios no responde o tú crees que no responde tu oración, hay 3 maneras en las que el Padre sí nos responde. Y hoy quiero que la conozcas y algunos personajes que a través de la palabra vas a poder conocer, en los cuales Dios les contestó de estas maneras. La primera respuesta que Dios da es, Dios responde con un sí. Qué hermoso, bonito, contentura en tu vida hay cuando vienes clamándole a Dios y de pronto se da el milagro. Y de pronto se cumplió el anhelo de tu corazón y estás agradecida con el Padre, y nosotros nos vemos pues en esa posición de gracias, Señor. No fue en vano mi súplica, no fue en vano mi oración. Te lo pedí hace un tiempo, estuve ayunando de tal manera y le diste sí a mi matrimonio para restaurarle. Le diste sí a una deuda que me pueda ser perdonada. Le diste sí, Señor, a un negocio. Le abriste las puertas a tu hija, a tu hijo para que pudiera emprender un negocio. O me diste un simple sí, Señor, ante ese anhelo tan deseado de mi corazón. Y nos alegramos. Nos ponemos contentos, claro que sí, porque cuando alguien le dice sí a un anhelo de tu corazón, te sientes amado, te sientes amada. Si no conoces la historia de Ana, la madre del profeta Samuel, siempre lo pongo de ejemplo porque fue una petición que salió de un corazón, un clamor de un corazón necesitado por el cumplimiento de ser madre. Y Dios le dijo sí a Ana. Sí, mujer, tendrás a luz un hijo, voy a bendecir tu vientre, serás madre. Y qué hermoso para alguien que Dios te pueda bendecir con el fruto de tu vientre o cualquier otro tipo de petición. Dios responde muchas veces con un sí, y hay alegría en nuestro corazón porque Él se agradó y complació
nuestra petición. Cuando Dios responde a tu oración con un no, esa es la segunda respuesta que Dios te estaría dando o te podría dar ante el clamor de tu corazón. Y cuando Dios dice que no, al principio, en el momento, en el instante, eso te duele, te molesta, te afecta, te decepciona muchas veces de ese Dios lleno de amor y misericordia que tenemos. Pero Dios, cuando te dice que no, en tu mente natural, en tu deseo, en tu necesidad, le está diciendo un sí a su voluntad perfecta y absoluta, porque a veces necesitamos, escúchame bien, recibir un no de Dios, porque ese no cierra puertas, ese no te está separando de algo que podría dañarte. Y en el principio no lo entendemos. Recuerda a Jesucristo cuando iba a ir a la cruz. Amén. Le dijo al Padre: Señor, en el Getsemaní, si puedes, pasa de mí esta copa, porque no me gustaría pasar por esto. Pero Jesucristo fue un hombre obediente a la voz de Dios. Sin embargo, no dejó de expresarle a su papá lo que él sentía. Había temor, había zozobra, no quería pasar por algo tan doloroso que tenía que atravesar, pero en ese momento el Padre le dio un no de respuesta, porque ese no se alineaba a la voluntad de Dios para cumplir con el plan de salvación. Entonces, si Jesús supo aceptar un no de Dios, ¿por qué nosotros consideramos que cuando Dios te dice no a esa relación, y tú sabes a qué me refiero, te dice un no rotundo por medio de la boca de tus pastores, por medio de una oración, por medio de una enseñanza, o Dios mismo se revela a ti por medio de su Espíritu Santo y te dice no, tú dices: wow, nunca quiso el Señor complacer este deseo? Yo te voy a contar algo. Hace muchos años, antes de yo casarme, muchos años atrás, yo estaba muy enamorada de alguien que no era ni mi esposo ni mi pareja en ese entonces. Fue alguien que yo conocí del extranjero y yo le pedía a Dios, escúchame bien, le pedía a Dios que pudiera traer a esa persona que vivía lejos de mi país aquí a Perú, para poder ser yo feliz y vivir ese gran amor que yo tenía con esta persona que hoy ya no forma parte de mi historia. Pero el Señor nunca me respondió con un sí, y le lloré, le clamé, muchas veces hasta me molesté con Él y dije: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Ya conociéndolo, Él me iba dando su conocimiento. Entonces, cuando yo recibía un no, se cerraban las puertas, no me daban el pasaporte, no le permitían a Él venir desde otro país a conocerme, y de pronto la historia de esta persona se desencadenó de una manera tan triste y nunca fue para mí. Al final, Él hoy ya no está en vida. Él ya no forma parte, como les digo, de mi historia, pero jamás el Señor permitió que ese anhelo de mi corazón humanamente, ese deseo de Úrsula, se cumpliera, porque Él, que es maravilloso, sabía que esa respuesta tendría que ser un no, porque me iba a dañar y no era para mí. Cuando es de Dios, es de Dios. Así que si el Señor te dice que no, también eso forma parte de su amor. Porque nosotros cuando somos papás y están nuestros hijos y queremos enseñarles, instruirlos y mostrarles nuestro amor, muchas veces le vamos a decir a nuestros hijos que no, por amor a ellos, para que no se dañen, no se lastimen. Y a veces nos cuesta a nosotras como madres decirles no a nuestros hijos, pero empieza direccionada por Dios, guiada por Dios, a decir no, para que veas el respaldo de papá. Porque cuando tú dices no a algo que tú realmente no puedes o sabes que va a dañar a tu gente, es bueno decir que no. Yo aprendí. Amén. Y cuando Dios, pues obviamente te dice que no, es porque Él sabe que esa respuesta te va a hacer bien. Porque qué fuera de tu vida, escúchame, ahí examina dónde estás, tu corazón. Si el Señor le hubiese dicho que sí a todo lo que tú querías, o a eso tan preciado en tu deseo de mujer, de esposa, de hija o de madre, y ese sí, ese permiso que el Padre te hubiera dado,
quizás hubiese caído tu vida y no estarías hoy mirando este video y aprendiendo más de Dios. Por eso, recibamos el no de Dios como lo hizo su Hijo Jesucristo antes de ir a la cruz. Supo recibir el no de su papá porque sabía que iba conforme a la voluntad. Ahora, a veces, ¿por qué Dios nos dice que no? Porque uno, no es su voluntad. Lo que le estás pidiendo no va conforme a su palabra. ¿Por qué Dios te dice que no ante un deseo, una oración de tu corazón? Porque Él sabe por qué lo hace. Y a veces tú y yo no necesitamos entender. Simplemente necesitamos obedecer. Y a veces Dios también te dice que no porque eso que tú estás pidiendo no es lo que tú necesitas, sino el puro deseo de tu corazón, de tu carne, de tu anhelo como persona, como les conté en mi caso. Así que aprendamos a esperar ese no como respuesta de parte de Dios. Ahora, cuando Dios responde con un espera, sí, a veces el Señor no te dice que sí para que seas contento y desarrolles, tampoco te dice que no para que no lo hagas. A veces simplemente de manera literal, por medio de su Santo Espíritu, un sueño, una visión, o te revela que esperes. ¿Cómo así, hermana Úrsula? Sí, a veces el silencio de Dios es que tienes que esperar. Muchas veces te lo va a decir de manera literal, como te digo, y otras tantas va a guardar silencio, y su silencio significa espera. Y nosotros que queremos todo rápido, nos cuesta esperar, no nos gusta. Yo he luchado con la espera y he tenido que desarrollar en mi vida ese fruto, porque es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Amén. Entonces tú tienes que aprender a ser paciente. Pero hermana, si vengo orando por la sanidad de mi familiar, ¿qué? ¿Sigo esperando? Tú tienes que aprender a entender en tu espíritu que Dios no actúa de la manera que tú y yo actuamos. Él es un Dios soberano, sobrenatural, celestial, y ese espera que viene de parte de Él, también tenemos que aceptarlo. Muchos hombres y mujeres en la Biblia, el Señor les dijo, espera, pero actuaron alocadamente. Si no, acuérdate de la historia de Saúl, cuando el padre le dio indicaciones de que lo esperara, y él luego no quiso, hizo lo que quiso, lo que le dio su reverenda gana, por la presión que tuvo que vivir por el pueblo. Tuvo excusas, como quizás tú tienes muchas excusas para no esperar el tiempo de Dios. Y cuando no te da un sí o tampoco te da un no, y sin embargo hay un silencio o un espera, tú te desesperas y actúas en forma humana, queriendo tú satisfacer tu propio deseo personal y justificarte y decirte es que lo necesitaba hacer, es que yo no podía aguantar más, es que era demasiada presión, es que estaba sola, y cómo lo iba a lograr si Dios no me decía nada. A veces yo he sabido esperar muchos años, pero vale la pena, porque al rato la respuesta de Dios es un permiso. ¿Esperaste? ¿Te preparé? Porque no estabas listo, no estabas apto para recibir esto, o no era el tiempo de Dios para que tú recibieras o tuvieras una respuesta afirmativa ante una necesidad, sino fue un simple espera, hija. Espera. Quizás suene no tan bueno de parte de Dios esa palabra, espera, pero en el proceso de la espera, créeme, Dios prepara tu corazón, tu vida, tu carácter, forma tu vida para que puedas estar preparado para recibir un sí como respuesta. Entonces, sabemos que Dios sigue respondiendo oraciones, que podemos entrar hoy confiadamente al trono de la gracia. Obviamente, si Dios te responde con un sí, con un no o con una espera en silencio, tú tienes que hacer tu parte. ¿Cuál es mi parte, hermana Úrsula? No dejar de orar. Orar con fe, orar sin egoísmo, hacerlo de la manera correcta. La oración eficaz del justo puede mucho. Te invito, amén, a que le creas a Dios por medio de su palabra y que aprendas que muchas personas en la Biblia, los cuales sus nombres están escritos en su palabra, lograron aceptar un sí, se llenaron de mucha alegría y tuvieron que cargar la responsabilidad de un sí,
porque a veces Dios te puede decir sí para eso, pero cargas responsabilidad. O aceptar un no, y aunque te frustres al principio y te molestes, pongas puchero y te quejes, un no de Dios es un no. ¿Qué se le puede cambiar a un no de Dios? Nada. Él dice un no y tenemos que recibirlo, porque al rato ese no te va a bendecir por amor a Él. Y también Él espera, sé paciente, no es el tiempo, no estás preparado, deja que yo desarrolle eso en ese familiar, porque puede ser que estemos orando por la conversión de alguien y tú ves que no hay una respuesta y Dios te dice, espera. Y tú dices, Señor, vengo orando tanto tiempo, espera, porque aún faltan desarrollar cosas en el corazón de esa persona por la cual tú estás orando. Conocer la mente de Dios no es algo que tengamos que tener la necesidad de saber siempre. Simplemente obedecer y aceptar su perfecta y absoluta voluntad es lo que te va a bendecir. Cuéntame, ¿en qué tiempo estás tú? ¿En el tiempo del sí de Dios? ¿En el tiempo del no de Dios? ¿O en el tiempo del espera? Aún no es el tiempo. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye.